este caso vamos a usar la manteca de cacao coloreada encima de nuestros plásticos. Tenemos color verde, blanco y rojo. Tenemos dos tipos de colorantes, liposolubles e hidrosolubles. En este caso es liposoluble porque los disolvemos en manteca de cacao, es decir, en un medio graso. Vamos a hacer diferentes decoraciones, por ejemplo con la verde y la ayuda de un pincel. Le haremos diferentes tiras y obtenemos una decoración rayada. Ahora usaremos el blanco y hacemos una especie de veteado y tenemos un veteado. Otro ejemplo también, y en este caso hacemos un gotelé. Le pondremos rojo y un poco de verde. También otra opción con nuestro plástico es rayarlo en diferentes direcciones. Y le pasaremos una capa de manteca de cacao. Entonces tenemos un veteado rallado. Una vez cristalicen le pondremos el chocolate. También si queremos lo usamos sin nada. Le ponemos un poco de chocolate, doblamos la hoja y con un rodillo lo estiramos. Siempre que nos quede bien fino. Esperamos un minuto a enfriar y haremos decoraciones. En este caso cortamos con el cuchillo, siempre por el lado que no corta. Si hacemos por el lado que corta, cortará el plástico y la decoración. Y tenemos una decoración fina y sutil, con lo cual, con la ayuda del cuchillo, le haremos las diferentes formas. Esta decoración la podemos guardar en un lugar seco y fresco durante casi 6 meses, siempre entre sus dos plásticos. Así que la guardamos. Ahora cogeremos las decoraciones que hemos pintado con manteca de cacao y haremos exactamente lo mismo. Vertemos, doblamos el papel, lo marcamos bien y con un rodillo estiraremos. Y ya tenemos nuestra decoración coloreada. Decoración verde, mismo proceso. Y estiramos. Y ya tenemos nuestra decoración. Decoración con manteca de cacao y raspado de la hoja. Esta la haremos un poco diferente. Pondremos el chocolate y con una espátula estiramos. Y antes de cuajar le pondremos un poco de azúcar encima. Así tendremos en la misma decoración dos texturas. Textura de azúcar, textura rallada con manteca de cacao. Quitamos el azúcar y con la ayuda de un cortapastas cortaremos nuestra decoración. De este modo tendremos una textura y la otra. Guardamos. Y por último hacemos la del gotelé. Usamos el chocolate atemperado, un cortapastas, lo bañamos en chocolate y hacemos aros de chocolate. Estas decoraciones pueden ser usadas para bombones, para tortas, lo que queráis. Todo lo que lleva chocolate y decoración combina muy bien.
Incluso el papel, sin poner chocolate, lo queréis cortar y ponerlo encima de un bombón, también queda perfecto. Entonces tendremos nuestros aros, por una parte negros y por la otra aparecerá nuestro gotelé. Vamos a cortar nuestros discos de chocolate y aquí también haremos unas piezas cuadradas. Y en este caso haremos ondas de chocolate que usaremos para nuestros pasteles. Bueno amigos, una vez el chocolate cristalizado, lo hemos sacado del plástico y este es el resultado que hemos obtenido. Tenemos los aros con el gotelé, los rectángulos sin ningún tipo de cacao ni nada, simplemente de chocolate, nuestra decoración con manteca de cacao blanca, nuestra decoración con manteca de cacao verde y nuestra decoración bicolor que tenemos por una parte azúcar y por la otra un rayado con rojo. Bueno amigos, ha sido todo por hoy, espero hayáis disfrutado con nuestra clase de chocolate. Os esperamos en el próximo programa de Paso a Paso con Javier Guillén, aquí en nuestro canal de YouTube. Y no olvidéis, si tenéis preguntas, escribidnos. Muchas gracias.